Dialogando construimos puentes que nos conectan y nos llevan a nuevos caminos de conciencia. La entrevista. Equilibrio. Pues, ¿cuál es el estado de cosas de esta pandemia en México? Yo estoy seguro que si hay alguien que tiene una idea muy clara de cuál es la situación actual, es sin duda el doctor Francisco Moreno, que ha sido un termómetro, una guía, una pauta, en muchos momentos una paz, un remanso, porque nos ha dado muchos datos que han sido reveladores. Y doctor Francisco Moreno, te saludo esta mañana. ¿Cómo estás? Un gusto estar contigo, Pedro, aquí en el trabajo diario desde hace 14 meses ya. Oye, sí, ¿no estás cansado? Algo, pero pues ya falta, espero que falte poco y hay también la satisfacción de muchas personas que afortunadamente han salido adelante y que otras se han aprendido a cuidar, y eso al final del camino lo que quieres es que México esté más sano. Ha estado muy enfermo, es una realidad. Esto ha sido pues la peor catástrofe de salud de la historia del país y hay que entenderlo así. Sí, en ello las políticas públicas que se han dado en nuestro país han tendido a buscar un proceso de vacunación masiva que no se encuentra, no nos da una métrica precisa de cuáles son objetivos de corto, de mediano y de largo plazo. Me da la idea de que se van encontrando los resultados de lo que se avanza. ¿Coincides con ello? Pues yo siento que toda la vacunación no es el reflejo de lo que está pasando ahorita en México. Realmente nosotros esperábamos que hubiera un repunte después de las vacaciones de Semana Santa y de Pascua, porque eso ocurrió en forma terrorífica en diciembre. ¿Qué es lo que creemos que ha pasado? Que realmente como pues se han hecho tan pocas pruebas en México, mira, te cuento, somos el país 158 en pruebas por millón de habitantes, solamente Nicaragua y Haití hacen menos pruebas en América que nosotros. Entonces no sabemos realmente cuántos enfermos hemos tenido a lo largo de la pandemia. Se hizo una estimación por el Health Data Network de que en México ha habido más de 600,000 personas fallecidas, lo que equivaldría a que probablemente en lugar de tener 2,5 millones de personas que se hayan contagiado, son alrededor de 50 o 60 incluso. Si eso lo llevas a áreas urbanas, que yo creo que es donde más se ha llevado los contagios, explicarías por qué ahorita hay más inmunidad y la gente no se enferma, porque la vacunación desafortunadamente va muy lenta y no ha tocado los grupos vulnerables. Es decir, desafortunadamente aquí el grupo vulnerable, que son diabéticos, obesos, hipertensos, no se les está tomando en cuenta en este momento. Y el exceso de mortalidad que ha tenido México es mayor en esas personas. Es increíble que sí, la edad ha sido importante, pero los maestros son importantes, pero ¿y los vulnerables qué? Los vulnerables son los que se han muerto en 62% más que años anteriores y ellos no se están vacunando. Entonces, creo que la vacunación sigue dejando mucho que desear. Sigue dejando mucho que desear. El hecho de que no haya habido tantas vacunas y no haya habido tampoco tantas muestras de que venga un repunte espantoso como el anterior, podría implicar el que ya estaríamos en una especie como de una reacción de inmunidad de rebaño. ¿Si me puedes explicar esto? Sí, así es. Mira, se habla de inmunidad de rebaño cuando llegamos al 70% de la población que ya ha tenido la infección en algún momento de este año, ¿no? Cuando eso sucede, tu cuerpo guarda inmunidad, defensas que te protegen por una nueva infección, lo cual no es eterno, dura un tiempo. Y cuando llegas a ese número en la población en donde está circulando el virus, le cuesta trabajo al virus encontrar a alguien en quien seguirse replicando porque las defensas de esa persona lo bloquean. Ahora, es difícil en un país de 128 millones de habitantes que tiene personas que viven en diferentes áreas, es que es un total mosaico, saber cuántos realmente enfermos ha habido, pero si vemos el porcentaje de inmunidad, sobre todo en las grandes ciudades, Ciudad de México, Guadalajara, Monterrey, algunas capitales de los estados, Tuxtla, donde realmente León, en donde realmente fue una explosión lo que hubo en diciembre, enero y febrero, seguramente ahí sí estamos con alta inmunidad. El problema de esto es que la inmunidad no es permanente y segundo, te arriesgas a que llegue una variante
que escape a esa inmunidad y entonces, ¡pum!, vuelve a ocurrir todo esto. Por eso es tan importante que al mismo tiempo que estás logrando inmunidad de rebaño, como decimos, inmunices a las personas para que aumentes la inmunidad global. Uno puede ser inmune por dos formas, o por enfermedad o por vacuna. Entonces, aquí de lo que se trataría es que la mayor parte de la población sea inmune para que el virus no circule. Claro. Ahora, yo he notado con alguna preocupación que producto del paso de los meses, las personas tendemos a tratar de relajar las medidas de protección. Lavarnos las manos, usar la mascarilla. Me llama tanto la atención que hay gente que se pone la mascarilla nada más en la boca, como si la nariz no fuera una vía aérea, pero en fin, es otra cosa, ¿no? Y el sana distancia, etcétera. ¿Cómo se le hace esto en el metro, Francisco? ¿Cómo se le hace esto en el transporte público? ¿Cómo se le hace esto en estas concentraciones urbanas que tenemos en los tianguis? ¿Cómo se le hace con una población que difícilmente va a atender todas estas medidas? Porque no hay forma de hacer que se cumplan. Y yo creo que tenemos que tomar ejemplos. Recordemos, la pandemia empezó en Asia, fuimos de los últimos países que tuvimos la enfermedad y pareciera que no aprendimos nada porque fue de los que peor nos fue. Ahorita estamos viviendo un ejemplo muy importante de lo que tú comentas, la India. La India tuvo un brote terrible que está causando más de 400,000 nuevas infecciones diario. ¿Por qué? Porque hubo fiestas religiosas, porque se bajó la guardia, no había un gran número de inmunizados y además apareció una variante, la famosa B617, que lo que tienen estas variantes hasta este momento es que son mucho más fácil que te contagies. Entonces, si encuentras un virus que es más contagioso que lo que venía sucediendo, tienes que aumentar las medidas de prevención. Y pareciera que sucede lo contrario. Como vamos relajándonos, disminuyes tus medidas de prevención, aparece una variante que es más contagiosa y vean lo que está pasando en la India. Yo creo que tenemos que aprender de esos ejemplos, porque si relajamos, ahora que estamos diciendo vamos a reabrirnos, perfecto, pero si te vas a reabrir, aumenta tus medidas preventivas, que ya las sabemos. Me dicen, es que ya me cansé de que me digas que use el cubrebocas. Pues te seguirás cansando porque no lo usas bien. Tenemos que entender que el cubrebocas va a durar aquí un largo tiempo. Un largo tiempo. La fiebre antonina, allá por el año 160 después de Cristo, duró 28 años. Espero que no sea tanto. Probablemente lo que va a suceder es que el virus, vamos a aprender a coexistir con él. Va a haber medicamentos que sean más efectivos, va a haber vacunas que se puedan aplicar en determinado tiempo y pues la población se va inmunizando, porque esa es la historia de las pandemias. Recordemos que ha habido pandemias a lo largo de la humanidad y, bueno, la pura viruela ocasionó 500 millones de fallecidos. Lo que tenemos que entender es el momento en que estamos viviendo. En este momento, la pandemia no está controlada. La pandemia todavía está y tenemos que cuidarnos, que como país, a lo mejor a través de esta inmunidad natural, que ha costado demasiadas vidas, que yo no estoy de acuerdo de que se haya llevado de esa forma, porque decir que, bueno, que ya tenemos inmunidad y haber perdido 617,000 mexicanos, pues no tiene realmente la justificación para decir qué bueno que ya logramos esto. Pero la pandemia no ha terminado. Va a durar un tiempo, acostumbrémonos a vivir con cubrebocas. El cubrebocas no te hace daño, no es un castigo, pero pareciera que para muchos constituye pues algo que evita que muestren su soberbia. Pues sí. Y por último te diría, Francisco Moreno, yo veo en algunos países el esfuerzo público-privado por vacunar. Hay programas de gobierno y hay programas del sector privado que coadyuvan, que se dan todos la mano. Es como si estás en una guerra. En una guerra, pues está todo el mundo en guerra. O sea, no es que sea una guerra de un país y parte de la población no esté en guerra. O estás en guerra o no estás en guerra. Y yo veo que aquí se está manejando la vacunación de tal manera que tal vez, después de las elecciones, habría la posibilidad de que en tu hospital se pueda vacunar, no antes. Y así como en tu hospital
podría ser en clínicas, podría ser en farmacias, podría ser en estadios, podría ser en supermercados, podría ser incluso con dinero invertido del propio sector privado. Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? Tenemos que abrir la vacunación a que sea una vacunación que se maneje por las clínicas de salud del Instituto Mexicano de Seguro Social. Teníamos unos de los mejores programas de vacunación del mundo y no se ha utilizado. Tenemos que abrir a las empresas, tenemos que abrir a la iniciativa privada. Tú decías que a lo mejor en mi hospital se empiece a vacunar a la gente. Yo te diría que en mi hospital nos acaben de vacunar porque ni siquiera nos han acabado de vacunar. O sea, ha sido demasiado un argumento: yo te vacuno a ti, yo a ti no te vacuno, no tomo en cuenta a los vulnerables, pero sí cuento a los maestros, vacuno a este grupo porque van a ir a vacunar cuando pues no era necesario que los famosos servidores de la nación se vacunaran. Eso ha provocado este caos que estamos teniendo. En otros países se abrió porque la necesidad es la salud del país, no el voto del país. Pues, lo has dicho más que claro. La salud es la salud, no es un boleto de intercambio político de yo te salvo la vida y tú vota por mí, porque eso es un acto de lesa humanidad desde como lo veo aquí en esta perspectiva. No quiero sacar de tu conocimiento una raja política ni por nada, pero sí hacer ver que hay ya la necesidad ingente que pronto haya un esfuerzo conjunto de todo aquello que concurre a la posibilidad de vacunar a más mexicanos y que se haga en tiempo y en forma. Francisco Moreno, sé que vamos a estar pronto presentándonos todos a través de esta alianza con la Universidad de Anáhuac y este grupo de trabajo para dar una plática que tú darás con los muchachos en este taller management, alineando la estrategia de negocio, en la que un hombre del prestigio y del privilegio que nos presenta su forma de ver las cosas, como Francisco Moreno, director de infectología de la Universidad Anáhuac. Y te agradezco muchísimo, muchísimo el que haya estado conmigo esta mañana, querido amigo. Gracias, Pedro, y te manda saludos mi esposa Bárbara Tijerina, que me dijo: si no me lo saludas, no duermes en esta casa. Así es que cumplí con la promesa. Quiero decirte que, con todo respeto, con todo cariño, una de las mujeres que más admiro se llama Bárbara Tijerina, por la constancia, por el talento, por la categoría que tiene tu mujer. Mándale todo mi cariño, un abrazo muy fuerte, como a ti también, mi hermano. Gracias y buenos días. Claro que sí, Pedro, y a cuidarnos, a seguirnos cuidando, por favor. A seguirnos cuidando, querido amigo. Gracias y buenos días.